Iniciamos nuestra tercera semana, nuestra quinta clase, dentro de lo que es el módulo de aprendizaje, memoria y atención. En esta ocasión vamos a hablar del aprendizaje. Lo que nos faltaba ver de la anterior semana era el tema del sueño. Lo vamos a incorporar a esta unidad. Y para comenzar les voy a explicar la actividad que tenemos para esta semana, que también es bastante sencilla. Permítanme, voy a compartir nuestra pantalla. ¿Se puede ver? Sí, ¿se ve? Sí. Yo me voy a ocultar para que se vea mejor. Ya. Bien, esta es nuestra plataforma. Y iniciamos esta semana con neuropsicología del aprendizaje. Todavía no lo puedes ver, pero sé que lo vas a ver en un momento más. Tienes este foro que dice que debes elaborar un cuadro en el que expliques las regiones cerebrales que participan en la lectura, la escritura y la aritmética. ¿No? Debes tener un cuadro donde pongas aritmética, menciones o describas las áreas cerebrales que participan de la aritmética y añadas un dibujo, un gráfico, donde se represente estas áreas que tú estás mencionando. Entonces, este cuadro va a tener al menos 3 filas, 3 columnas, como quieras tú diseñarlo, en la cual describas cada uno de estos procesos, ¿no? La lectura, la escritura y la aritmética. ¿Alguna duda sobre esta actividad? Disculpe, Magister, Adelante. la representación gráfica por cada una de las actividades y la región cerebral que tendríamos que colocar, ¿qué región? Pintarla, me imagino, algo así. Sí, puedes colocar lectura. De ella participan las zonas, ¿qué te digo? Parietal, temporal, lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Digamos, ya. Digamos 3, 4, ¿no? Y al lado adjuntas una imagen que puedes tú diseñarla, puedes tener una imagen de internet y ahí tú las puedes marcar. Ah, ok. ¿No? Puedes hacer alguna representación. No sé si encontrarás algunas imágenes completas de internet de cada una o quizás tú tengas que verte en la tarea de irlas marcando. Ya. ¿No? Un dibujito por escritura, otro dibujito por aritmética, otro dibujito por lectura, sí. Ya. Muchas gracias. Ok. Una pregunta solamente para verificar, por favor. En caso de que las regiones no puedan ser ubicadas, digamos, en una sola representación, entiendo que se pide una, pero podrían añadirse más de una representación por área o por habilidad estudiada, o solamente una tiene que sintetizar todas las regiones, magíster. Podrías incluir más imágenes si tú crees que esto explica mejor. Ya, gracias. Okay. En esta unidad tienes un texto, ¿no? que ya habla sobre las áreas cerebrales. Podrías utilizarla. También tienes lectura complementaria, ¿no? Vinculados al aprendizaje y vinculados a la lectura, a la escritura y la aritmética. Entonces, pienso que te puede aportar bastante información. ¿Okay? Y bueno, el trabajo final también ya les comenté que en consistía, lo pueden ir realizando. Ya está cargada.
El día de hoy nos toca ver entonces lo que es aprendizaje. Bueno, les voy a ir compartiendo entonces la diapositiva. ¿Se puede ver? Magíster. Bien, comencemos entonces. ¿Cómo entienden ustedes el aprendizaje? Hola, buenas noches, magíster. Creo Buenas que noches. una definición antigua decía que es el poder adaptarse para la supervivencia. Aprender, ¿no?, del contexto, del medio para sobrevivir. Sin embargo, es ahora una definición más compleja, donde se toma el aprendizaje como un proceso que depende de muchos factores. Va a incidir mucho el contexto, la edad, y bueno, el aprendizaje depende mucho de la práctica que se tenga para llevar toda la información a nuestra memoria de largo plazo y poder utilizarla en respuestas que demos, en solución de problemas adelante, ¿no? Entonces es un proceso muy complejo. Muy bien. Excelente. ¿Quién más quiere aportar? Buenas noches, licenciado doctor. También se podría considerar que es como una adquisición de conocimientos, ¿no? Que se dan a partir de la experiencia misma que podamos tener o del estudio que podamos adquirir, las repeticiones que podamos realizar, que se van a dar en las situaciones diarias, digamos, ¿no? Y a partir de esto se van adquiriendo estos conocimientos para forjar lo que es el aprendizaje. Muy bien. La adquisición de conocimientos, también nos dijeron para adaptarnos. ¿Qué más? No sé, escuché hablar a alguien, pero bien bajito. ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora sí, Fabiana. Ah, ya, súper. Bueno, yo quería aportar que el aprendizaje yo lo definiría como un proceso cognitivo que requiere de la asimilación de diferentes estímulos, ¿no? Y que al mismo tiempo estos estímulos tienen que ser captados y también retenidos, ¿no? Por todos los procesos de la memoria. Entonces es como un proceso cognitivo que requiere de diferentes mecanismos para que la información se consolide. Eso yo creo que es. Muy bien, Fabiana. Nos habla del aprendizaje como un proceso cognitivo de asimilación de estímulos. Muy bien. Shirley, estás levantando una mano. Sí, Magíster, buenas noches. Bueno, lo que es el aprendizaje es justamente, como dice la compañera, un proceso cognitivo que tiene que estar relacionado con lo que es la atención, lo que es la memoria, lo que es la motivación. Entonces, todo este proceso cognitivo, si hay uno de ellos que puede ser alterado, no va a haber un buen aprendizaje. Entonces, todo lo que son los procesos cognitivos tienen la función para que haya un buen aprendizaje, ¿no? Excelente.
Añades que en este proceso cognitivo participa la atención, la memoria y la motivación. Bien, ¿alguien más? Quizá para acotar, podría decirse también que es un proceso de toda la vida, ¿no? Y que como, bueno, Psicología tal vez solo sistémica, para... todo lo que tiene que ver con Ay, perdón. familia, con pareja. Y bueno, Eh, pues mucho gusto de conocerlos. Espero que en algún momento prendan su cámara. Y bueno, esta clase especialmente la vamos a dedicar un poco a conocernos, unos minutitos. Vamos a dedicar a eso. Quiero ver si hay psicólogos, si hay otros profesionales de otra área, pero no sin antes. Al parecer se ha... Danitza, gracias. Creo que sí, por accidente lo Lo he aprendido, ¿no? Sí. Bueno, yo quería acotar eso, de que es un proceso de toda la vida y que, bueno, al menos para mí es como la adquisición de respuestas o de conductas que nos sirven, como han mencionado las compañeras, para responder al entorno, ¿no? De forma adaptativa o de forma más adecuada posible. Eso, Magíster. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera contribuir? ¿Puedo? Claro que sí. Adelante, Andrea. Ya, bueno. Acotar a todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que es un proceso cognitivo, el cual, bueno, para mí es que se puede adquirir de diferentes formas y a través de todos nuestros sentidos y está en constante acción para que vayamos aprendiendo todo lo que está dentro de nuestro entorno. Eso sería lo que podría acotar a todo lo que ya se ha dicho. Muy bien, excelente. Muy bien, muchas gracias por todas sus contribuciones. Bueno, la mayoría coincide que el aprendizaje ayuda a la asimilación de información. ¿Sí? Y lo están considerando como un proceso cognitivo que además en ella participa la atención. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Con la memoria? Sí. ¿Con la motivación? Sí. La motivación para la neuropsicología es también un proceso cognitivo, ¿no? Que tiene un lugar, que tiene un lugar específico dentro de la corteza cerebral. El concepto de aprendizaje para la neurociencia cognitiva, que es la ciencia que estudia los procesos cognitivos en personas sin ningún daño cerebral, entiende a este como la modificación de las conexiones sinápticas. El aprendizaje involucra una modificación en las conexiones de las neuronas, que a su vez podría modificar también, además de estas conexiones, podría vincularse a la modificación de estos procesos cognitivos, y en algunos casos incluso se menciona que el aprendizaje podría modificar fisiológicamente, ¿no?, al cerebro. Estas modificaciones son producto de la experiencia, que podría ser el aprendizaje, las experiencias sociales y el ambiente, ¿no? Lo que el ambiente influye en la persona. Para explicar esto, he buscado dos videos que pudieran hablarnos mejor del aprendizaje y nos pudieran mostrar de manera gráfica estas conexiones sinápticas. Y esto es muy, muy, muy importante porque el aprendizaje está haciendo algo que las ciencias está comenzando a estudiar, ¿no? Hasta ahora, las neurociencias han logrado identificar varias zonas del cerebro vinculadas a procesos cognitivos y experiencias de nuestra vida. Ahorita me da un poco de ganas de no mucho, pero Continuemos. Entonces, las
las neurociencias han logrado identificar las áreas corticales del cerebro vinculadas a procesos cognitivos, a funciones. Sin embargo, lo que ahora se está estudiando es cómo cada neurona participa de estos. Sí, ya no las zonas extensas, ya no las regiones, sino los proyectos de investigación como Cerebro en Estados Unidos y en otras regiones del mundo están interesadas en cómo se modifican neurona por neurona. Se estima que esta investigación va a tomar 10 años y se espera que podamos conocer mucho mejor al cerebro desde su parte más pequeña, desde las neuronas. El aprendizaje no modifica las regiones, sino las conexiones sinápticas entre las neuronas. Ahí nuestro mayor interés. Bien, a ver, veamos esto y ustedes me van a ir comentando qué piensan. ¿Ok? Voy a abrir primero este. Ok, denme un minutito. Aquí está. Compartir con audio. Voy a apagar mi micrófono. Me avisan si se escucha, ¿está bien? Las células también contribuyen al aprendizaje. Son las células de nuestro cuerpo que más tiempo viven y también las que sufren cambios más drásticos. Sí, puede escucharse, Magister. Ok, Sí. lo voy a volver a poner. Las células también contribuyen al aprendizaje. Son las células de nuestro cuerpo que más tiempo viven y también las que sufren cambios más drásticos. Las células nerviosas o neuronas. Su vida fue un misterio durante mucho tiempo, pero la ciencia actual y sus nuevos métodos de imagen consiguen sacar a la luz sus secretos. Desde el cerebro controlan los procesos vitales. Es una maquinaria muy compleja, mucho más que cualquier otra con la que los seres humanos podamos trabajar. Podría decirse que el cerebro humano es lo más complejo que existe en el mundo. Los científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos han desarrollado una técnica que les permite representar neuronas individuales. Para ello cortaron el cerebro de un ratón en láminas muy finas. Un pelo humano es 1000 veces más grueso. A continuación, fotografiaron las minúsculas láminas con un microscopio electrónico y colorearon las neuronas utilizando un ordenador. Este es el resultado de un minucioso trabajo de 2 años. Un modelo tridimensional de una fracción de milímetro, 10.000 veces más pequeño que un grano de sal. Al ocultar el cubo opaco, podemos ver las neuronas y la fascinante maraña con la que se unen unas a otras. Este es el aspecto de una única neurona. El cerebro humano contiene más de 80.000 millones. Las grandes ramificaciones se llaman dendritas. Las pequeñas son espinas dendríticas. Cada neurona tiene hasta 10.000 ramificaciones. Las espinas dendríticas se separan y se juntan de nuevo. Cuando aprendemos algo, las neuronas empiezan a trabajar. Se mueven a toda máquina.
Una neurona extiende sus espinas para unirse con otra. En ese momento, aprendemos algo. La unión, llamada también sinapsis, abre una nueva ruta para los impulsos eléctricos. Cada vez que un impulso eléctrico pasa por ahí, refuerza la unión. Las rutas que no se utilizan se eliminan. Cada vez que aprendemos algo, se crea una sinapsis entre neuronas. El proceso del aprendizaje comienza en una fase muy temprana, tal como ha demostrado un experimento canadiense. Ese es uno de los pequeños sujetos del estudio. La doctora Janet Werker, de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, reproduce los sonidos específicos ante los bebés. Ta, 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 ta. ¿Les suena todo igual? Ta. Seguramente por no tener ciertos conocimientos lingüísticos. Los hablantes de hindi pueden percibir fácilmente la diferencia entre los dos ta. Esta es la prueba. 6 personas deben levantar el cartel correspondiente al sonido que oyen. Ta. 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 Como vemos, para ellos es un juego de niños, pero no para quienes desconocemos el idioma hindi. Al menos para los adultos parece imposible diferenciar los sonidos. En el experimento canadiense, los científicos observaron la reacción de los bebés cuando cambia el sonido para ver si consiguen diferenciarlos. Las 2 sílabas suenan una tras otra por un altavoz situado en la sala. Este bebé tiene 6 meses. Es la primera vez en su vida que oye fonemas en hindi. Ta, 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 ta. Se gira en la dirección del sonido. ¿Y el sonido cambia? Ta, ta, ta. Al repetir la prueba, reacciona de nuevo. El bebé parece haber notado la diferencia. ¿Y qué pasa con este bebé? También lo nota. 400 bebés participaron en este experimento y entre los de menos de 8 meses, el 90% podía diferenciar los fonemas. Es sorprendente que estos bebés tan pequeños, que nunca han oído esos sonidos, consigan diferenciarlos. Eso indica que desde que nacemos estamos preparados para aprender las lenguas del mundo. Доброе утро, моя солнышко. Я такая маленькая, красивенькая. А ты голодная девочка. Ja, du lächelst. Alles gut, das ist schön. A mamãe vai te pegar. Eu vou pegar esse nenê. Vem com a mamãe. Pero el experimento no se acaba aquí. También se reproducen los mismos sonidos con niños de más de 10 meses. Ta, 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 ta. No pasa nada. Ninguno de los niños reacciona. La capacidad de diferenciar los sonidos se reduce considerablemente al superar una determinada edad. En la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el profesor Takao Hench estudia el motivo. Cuando tenía 2 años, llegó a Estados Unidos y aprendió con facilidad 3 idiomas. Con su madre japonesa y su padre alemán, se crió como bilingüe. En su nuevo país también aprendió inglés.
Sin embargo, sus compañeros tenían dificultades para aprender idiomas extranjeros. ¿Por qué con la edad se hace más difícil aprender idiomas? En 2010, Henge descubrió el motivo: una sustancia que funciona como freno para las neuronas. Se llama LYNX-1. Es una proteína cuya estructura es similar al veneno de una serpiente. El color azul de los extremos de las neuronas indica la presencia de LYNX-1. Esta sustancia paraliza los movimientos de las neuronas. Ya no pueden establecer conexiones nuevas. Esto nos indica que la naturaleza del cerebro pone límites a su propia plasticidad. Según Henge y sus compañeros, esta limitación tiene un motivo. Con ingeniería genética se ha suprimido la producción de LYNX-1 en este ratón. Los extremos de las neuronas pueden seguir activos. 10 meses más tarde, el comportamiento del ratón es muy extraño. Al estudiar su cerebro, los científicos descubren manchas negras. Son neuronas muertas, como en la enfermedad de Alzheimer. En un cerebro de ratón normal, como el que vemos a la izquierda, no encontramos esas manchas. La plasticidad del cerebro es un proceso que requiere mucha energía y muchos procesos metabólicos. Probablemente esté limitada para proteger al cerebro de daños por establecer constantemente nuevas conexiones neuronales. La plasticidad del cerebro termina de forma gradual, como demuestra el color azul. A los 4 años, las regiones de las funciones fundamentales, como la visión, están totalmente definidas. A continuación, empieza a reducirse la plasticidad de partes más complejas como el movimiento y el habla. Una parte del lóbulo frontal del cerebro sigue siempre en movimiento. Eso nos permite aprender durante toda la vida y desarrollar nuestro intelecto. En la escuela y en nuestra vida cotidiana, y también cuando adquirimos habilidades especiales, como tocar un instrumento musical. La actividad cerebral durante toda la vida es importante tanto para el cuerpo como para la mente. Bien. ¿Pudieran escuchar el video? Sí, maestro. Bueno, coméntenme, ¿qué les pareció? Buenas noches, Buenas noches. Magister. Le habla Adriana y bueno, primeramente me pareció muy interesante el video, ¿no? Corroborando la información que muchos conocemos, como que siempre a un niño en la edad de 1 a 5 años aproximadamente debemos incentivar con todo, estimular con todo, ahí va el mayor aprendizaje que puede tener el niño, ¿no? Hasta los 5 años debemos explotarlo y es más fácil por estas razones que acabamos de verlo en el video del LYNX-1 y me aclaró muchas dudas y me corroboró con mucha información que yo ya tenía. Muchas gracias, Magister. Ok, muy bien, perfecto. ¿Quién más quiere comentar? Adelante. Gabriela. Hola, gracias. Es muy interesante observar este tipo de videos, ¿no? Que en cierta forma corrobora unas lecturas
Gabriel, te recibo con mucha dificultad. Está entrecortado el audio. Quizás sea más útil que nos escribas, Gabriel. Está bien entrecortado el audio. Ok. Bien. Beatriz. Sí, Magister, qué interesante el video, pero un poco me deja pensando y queriendo saber más sobre esta proteína, LINX1, que si bien actúa ya con la edad, deberíamos ver la manera, o deben haber estudios, la manera en que se frena la producción de esta proteína, para que el cerebro tenga esa plasticidad. Y bueno, no siempre es cuando niños o jóvenes que se aprende y después se deja de aprender. Ahora los estudios han demostrado que se sigue aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, me deja con esa cuestionante, ¿no? Quiero saber más sobre esta proteína y quiero ver más sobre este proceso. Ok, me alegra que tengas esta curiosidad. Bueno, en realidad seguimos aprendiendo. No es que aparece esta proteína y digamos, todas las áreas del cerebro dejan de suceder. En realidad, las zonas del cerebro van madurando como se ha mostrado en una de las imágenes que habla sobre la plasticidad. Y se van consolidando, van llegando a su máximo desarrollo y paulatinamente las otras zonas van también madurando. El desarrollo cognitivo no es que todas las funciones maduran al mismo tiempo, unas después de otras. Llegando a madurar las últimas funciones cognitivas, en realidad entre los 24 y 25 años, ¿no? Las personas adultas. Estas últimas son las funciones ejecutivas. Entre estas hay diferencias, unas maduran a los 9, 12 años y otras tiempo después. Entonces, estas proteínas se van activando, no en todo el cerebro en uno, sino por regiones, de acuerdo a las que vamos yendo madurando. Sin embargo, no, como has podido ver, no es una regla que es para todas, ¿no? Sino que hay zonas del cerebro que se mantienen todavía aprendiendo, perfeccionando. Así de esto vamos a hablar en un momento más y de la plasticidad cerebral. José Luis. Sí, buenas noches. Justamente sobre eso y bueno, varias cosas que me llamaron la atención porque mi interés, por ejemplo, relacionado con la psicología está el aprendizaje de idiomas y además la formación de personas que hacen música. Y bueno, lo relaciono por lo siguiente, porque vi que esta creación de sinapsis nuevas no está limitada justamente porque cuando no está limitada, ya que el ratón no, que ha sido modificado genéticamente para que no exista esta producción proteica de los LINX1, ha tenido una consecuencia negativa, ¿no? Que se veía justamente que el cerebro tenía una especie de demencia y estaba justamente sufriendo consecuencias bastante graves. Entonces, la limitación de la creación de nuevas sinapsis parece tener justamente una función de protección sobre el cerebro. Pero lo interesante es justamente de que parece que justamente en un principio, no en edades tempranas, como parece ser, aunque hay teorías que dicen que esto no es verdad, pero parece que ser que hay una facilidad, ¿no? De la creación de esas primeras sinapsis, por ejemplo, en los idiomas. Y solamente quiero hacer un par de comentarios ahí. A mí me interesa mucho la música. Hay algo en música que se llama el oído perfecto, que tú puedes reconocer una nota sin ninguna otra nota de referencia. Las personas que mejor desarrollan el oído perfecto son personas de Asia, que hablan lenguas tonales, como por ejemplo el chino y el mandarín, ¿no? La diferencia entre los acentos de ma y ma. Y reconocer eso posibilita a estas personas a desarrollar un oído en la música que no tiene comparación con muchas otras personas, ya que solamente
bueno, una muy pequeña cantidad de personas desarrolla este oído. Y me parece interesante entender de que eso está relacionado con el aprendizaje de idiomas también y el reconocimiento y la creación de sinapsis que permiten entender y diferenciar ciertas tonalidades. Y lo último también relacionado con lo motor, porque vi, ¿no?, que el desarrollo cerebral va de ventral a dorsal, de inferior a superior, de posterior a anterior. Eso quiere decir, como usted decía, que las ejecutivas es lo último que se va a ir formando tal vez al final, pero lo motor también es algo que se va a establecer en edades tempranas, ya que, por ejemplo, cuando uno se forma como músico, pianistas y guitarristas tienen una mayor posibilidad de desarrollar destrezas motoras en edades más tempranas que los que aprenden después. Simplemente quería comentar eso y me parece muy interesante toda esta información, Magíster. Gracias, José Luis. Sí, vamos a comentar un poquito más adelante sobre la música. En realidad, la música ha tenido bastante interés en la rehabilitación de pacientes con afectaciones de las áreas visoespaciales. Más allá de lo motriz, ya tenemos nueva evidencia suficiente para hablar sobre los beneficios de la música en la rehabilitación de pacientes, ¿no? Paola. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te podemos escuchar. Me encantó mucho la información de cómo entender otro proceso neurodegenerativo como el que sufrió la ratita, ¿no? El cómo nuestro cerebro por la su excesivo uso o la sinapsis realizada constantemente sin este protector que se lo compara con un veneno de una serpiente, podemos ver lo positivo y lo negativo, ¿no? Dependiendo de qué lado nos encontremos. Y conocer este otro proceso que genera una muerte neuronal, aparte de las demencias, de las proteínas tau, de los cuerpos que van inhabilitando y generan la muerte neuronal, me llamó mucho la atención por justamente este proceso donde podemos ver que hay una degradación, ¿no? Y los cambios de comportamiento que puede ser de forma natural, no necesitamos un factor externo, ¿no?, para que haya esa neurodegeneración. Y me llamó mucho la atención por la especialidad del estudio de demencia y, como decía una compañera, me interesó el poder conocer más. Gracias, maestra. Bien, me alegra mucho el interés y bueno, y me anima haberles mostrado este video y que esto les genere dudas, les genere cuestionantes, que les motive a aprender, ¿no?, todos estos aspectos que se están viendo ya cada vez develando sobre el funcionamiento cerebral. Dicen, Danitza, una pregunta, dentro de lo que vimos en el video, el proceso en que las neuronas subcorticales prácticamente son las que desarrollan la sensibilidad de los estímulos auditivos. ¿A ver? Porque eso está relacionado con la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a diversas situaciones y eso genera una plasticidad. Y esto se da generalmente en la primera infancia. Sí, sin embargo, el proceso de maduración del cerebro va primero por las regiones motoras y de recepción de información sensitiva. Significa que también el área auditiva se madura mucho más antes que otras regiones, como la memoria. Entonces, el análisis de la información auditiva tiene lugar en la corteza del lóbulo temporal, en la circunvolución temporal superior. Esa región se diferencia del área de Wernicke. Wernicke es la que analiza la palabra. El área auditiva analiza los sonidos. Bien. Entonces, esta área tiene dos regiones, una primaria y una secundaria. La primaria analiza las características de intensidad, frecuencia del sonido, y la secundaria, o áreas de asociación también llamadas, vinculan este sonido
con información que hayas guardado y con sentimientos, con emociones, con experiencias previas. Por eso la vía de asociación se llama así, porque integra información de otras regiones de la corteza cerebral. Entonces, el análisis de la información auditiva, incluyendo música, tiene lugar en esta región, en el lóbulo temporal. Bien, continuemos. Bien. Nosotros entonces vamos a comenzar a entender el aprendizaje como la modificación de las conexiones sinápticas. Las primeras definiciones que ustedes dieron está vinculado más a procesos desde la psicología cognitiva, que nos habla de que el aprendizaje conlleva la modificación de esquemas mentales. Y esto implica también su participación dentro de la memoria, ya que el aprendizaje es un proceso de consolidación para el almacenamiento de la información. Pero algo que nos es mucho más útil es entender que a través del aprendizaje, y este aprendizaje es la que utilizamos en el tratamiento de pacientes, porque imagínate una persona con afasia de Broca donde ha perdido el lenguaje, se han dañado seriamente las regiones que controlaban el lenguaje articulado, y ahora, cuando tú ves la rehabilitación de estas personas, son personas que están aprendiendo nuevamente a articular las palabras, aprendiendo a articular las palabras, aprendiendo a modificar las conexiones sinápticas, ahora nuevamente para articular palabras, porque las regiones que tenían ahí consolidadas para esta labor se han visto dañadas. Los procesos cognitivos que más se han estudiado en relación al aprendizaje es la atención y la memoria. Cómo estos han ido participando durante este proceso. Bueno, tengo un video que les voy a mostrar un poquito más adelante. Y ahora nos toca ver otro concepto muy importante, que a raíz de este es que todavía se puede entender que la neuropsicología tiene mucho que aportar. La neuroplasticidad consiste en la capacidad de las diferentes redes neuronales de nuestro cuerpo para modificarse a lo largo de nuestro desarrollo ontogenético, es decir, en el desarrollo desde niño hasta la vejez. ¿Sí? La plasticidad, yo la asimilo más que todo, o lo asemejo a algo mucho más concreto como la plastilina. Todos, imagino que todos han jugado con plastilina. Y se habrán dado cuenta que cuando sacan la plastilina de su envase es bastante maleable, se puede manipular, es bastante agradable. Pero a medida que lo vas utilizando y se va quedando fuera del envase, ¿cómo se va volviendo la estructura de esto? ¿Cómo se vuelve esta plasticidad que tiene? Más dura, más rígida. Y hace cada vez más difícil moldearla. La neuroplasticidad es esta capacidad que tenemos de modificar estas redes neuronales, y en los niños, evidentemente, es mucho más notorio. Los tratamientos, los procesos de rehabilitación, de estimulación en niños, muestran resultados mucho más rápidos que en adultos, porque la plasticidad que tiene hace que este proceso sea más rápido. Pero a medida que vamos desarrollándonos, esta plasticidad se va reduciendo. Y es así que con adultos el tiempo de rehabilitación, tratamiento se extiende más, porque se hace más o demora más tiempo estas modificaciones neuronales. Algunos plantean que esta neuroplasticidad se va disminuyendo al punto de terminarse. Otro conjunto de autores plantean que esta plasticidad aún sigue presente, claro, no como cuando era niño, pero sí sigue presente durante la vejez. De ahí que podemos pensar
que los tratamientos de rehabilitación en personas adultas y adultas mayores puede tener efecto porque aún pensamos que esta plasticidad está presente y que somos, a través de técnicas, podemos modificar con el paciente estas redes, permitiéndolas desarrollar nuevas conexiones que permitan mantener las funciones que tiene. Para esto, me gustaría que podamos ver este segundo video y después de esto vamos a hablar de la actividad física, de los descansos y de la música. Este último para mí tiene bastante interés porque cada vez hay más evidencias sobre su impacto dentro de uno de los procesos que generalmente tenemos afectados en personas adultas mayores, que son sus habilidades visoespaciales. Este es un video mucho más cortito, así que, pero me gusta por el contenido que tiene. Y bueno, ¿dónde estamos? Aquí. Me avisan si se escucha. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será... Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Algo así como... En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. ¿El niño que sin embargo tarda hasta los 7 años? Evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Brodmann, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema.
Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas, que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Bien. ¿Qué les aporta este segundo video? Buenas noches, tal vez podría comentar algo. Claro que sí. Creo que es bastante interesante y está relacionado con lo que tal vez vimos en el primer módulo, que se llama neurocultura, ¿no? Que aquí esta persona hace referencia a esto como neuroeducación, tal vez, del conocimiento justamente y la conciencia de que, si no todos, la mayoría de los procesos, yo diría, pero que todos los procesos en los que estamos involucrados son justamente producto de la actividad cerebral, ¿no? Y ser conscientes de eso y conocer esta lógica justamente de la neurocultura, de saber cómo esto funciona, es vital para saber justamente afrontar posibles problemas, conflictos y diferencias que vemos a nivel de lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentaba de la persona que puede aprender a leer o sabe leer a cierta edad y otra que no, y justamente eso se debe a la gran flexibilidad, la versatilidad que puede tener el cerebro, de que pueden haber áreas maduras o no en una persona y en otra, y entender esto justamente, saber cómo podemos abordar y tratar esta dificultad y no simplemente usar etiquetas que no servirían de nada, ¿no? Pensando que una persona es menos capaz que otra, sino simplemente de ver de qué manera podemos llegar a también producir una maduración en esa área que no ha tenido por alguna cuestión específica. Y bueno, creo que es un conocimiento que tenemos que tener para poder buscar soluciones coherentes y reales a la gran variabilidad de situaciones a las cuales nos podemos afrontar. Eso es lo que tal vez yo podría rescatar, Magister. Muchas gracias. Sí, estamos ante una situación, bueno, ante un hecho de que nos encontramos hoy investigando el cerebro más que antes. Y esto se debe a las nuevas tecnologías, a la posibilidad de estudiar el cerebro en vivo, a que se ha creado ya una comunidad. Y en esta comunidad se ha creado las neurociencias. Una de estas es la neuroeducación, que nos aporta información sobre el funcionamiento cerebral y los procesos de aprendizaje. Me gusta mucho la frase que comienza, ¿no? Francisco, y nos dice que ¿cómo podemos pensar la educación si no conocemos cómo funciona el cerebro? Y su analogía, ¿no? ¿Cómo diseñar un guante si no conocemos la mano? Ahora, lo que nos toca comenzar a analizar es ¿cómo es que se da en el cerebro la lectura, la escritura y la aritmética? Hasta aquí, la idea fundamental es que el aprendizaje
es la modificación de las conexiones sinápticas. Que estas son importantes para el aprendizaje y a través del aprendizaje se pueden hacer nuevas conexiones. Que el aprendizaje tiene etapas, tiene edades. Y a estas las llamamos etapas críticas del desarrollo. Que hay etapas donde el cerebro está más predispuesto a desarrollar determinados procesos cognitivos y los aprendizajes. Que si se pasan estas etapas críticas, no se cierra la posibilidad del aprendizaje, pero se hace más lento. Algunas investigaciones que han comenzado a aportar sobre el aprendizaje son algunas cosas que hemos ido dejando de lado. Tradicionalmente se daba mucha importancia a la matemática, a la física, química, como asignaturas de escuela. Y se han ido relegando algunas otras asignaturas, como por ejemplo la actividad física. En realidad la actividad física aporta mucho lo que es el aprendizaje, ayudando a producir serotonina, noradrenalina y dopamina. Estos son neurotransmisores. Estas sustancias son producidas a través de las proteínas. Son las que utilizan las neuronas para comunicar información. Cuando hablamos de una sinapsis, no estamos hablando de que las neuronas tienen un contacto físico, sino que tienen cierta cercanía y que están divididos por un espacio que se llama intersináptico. En este espacio, a través de las dendritas y los puntos terminales de los axones, se envían estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores viajan como información y se van pasando una a otra. La disminución de neurotransmisores tiene serios efectos en el aprendizaje y también en el comportamiento humano. Estas tres, serotonina, noradrenalina y la dopamina, cuando disminuyen en sus cantidades, hacen o emergen síntomas de un trastorno bastante frecuente. ¿Recuerdan cuál es? La depresión. Exactamente, ¿no? Imagino que van a ver esto, tienen un módulo de neuropsicología de los trastornos mentales y ahí comienzan a estudiar cómo también están representados los trastornos mentales en el funcionamiento cerebral. La serotonina es uno de los principales neurotransmisores que permite mantener un buen estado de ánimo de las personas. Esta misma, si disminuye de manera significativa junto con las otras dos, comienzan a aparecer síntomas que afectan el ritmo de sueño, afectan el hambre, o come más o come menos, afecta las funciones metabólicas, aumentando o disminuyendo de peso, además de que muestra bastante desinterés, tristeza a las personas. Y todos estos cambios fisiológicos son explicados por la disminución de estos neurotransmisores. Una de las actividades que mejor favorece su producción es la actividad física. La actividad física también ha tenido bastante interés para el estudio de personas adultas mayores. Se ha encontrado que la actividad física moderada por unos 30 minutos, pero aclaramos la palabra, moderada, no intensa, pero constante, es decir, todos los días, en personas adultas mayores, por un tiempo de 3 a 6 meses, ha mostrado un cambio significativamente positivo en regiones del lóbulo temporal, en el hipocampo, mostrando que puede favorecer a mantener la memoria. Así que una actividad importante dentro del aprendizaje es esto, ¿no? El ejercicio físico. Otros resultados de investigaciones dentro del aprendizaje también han demostrado que los descansos activos
¿sí? Segrega una serie de neurotransmisores que recargan la energía de los circuitos cerebrales. El aprendizaje, como la neuroplasticidad, exigen una gran cantidad de energía. Las neuronas consumen generalmente oxígeno y glucosa. Cuando tú ves un conjunto de neuronas transmitirse información, ves como si esto fuera una descarga eléctrica. Estos generan una gran demanda. Es más, en los niños hay una mayor demanda de oxígeno que en el adulto. El cerebro consume demasiada energía y oxígeno. Por lo tanto, cuando aumentamos la actividad cognitiva, es evidente que nos vamos a sentir cansados, sedientos, ¿sí? Prolongar la actividad cognitiva, a pesar de que te sientas cansado, no es productivo. Pero aquí nos habla de descansos activos. Esto implica que una persona, cuando ha aprendido algo y ya se siente bastante cansada, es necesario que haga actividades, ¿sí?, que no requieran esfuerzo cognitivo, sino actividades mecánicas. Puedo mencionarte algunas, ¿no? Como por ejemplo barrer, lavar platos, limpiar algo, donde no requiera que tú hagas un esfuerzo para la toma de decisiones, sino más una actividad motora. ¿Por qué? Porque en este tiempo que tú haces de esta actividad, de este descanso activo, le permites al cerebro tener suficiente tiempo para consolidar la información. No es que el cerebro también descansa, sino que tiene periodos para comenzar a procesar esa información. Prolongar los tiempos solamente hace que se agobie el cerebro, se sobrecargue y haya cierto riesgo de que esta información se pierda. Uno de los estudios quizás más importantes es el de la música. Se ha tratado de estudiar cómo la música va influyendo en diferentes procesos cognitivos. Se va teniendo evidencia de que esta puede estimular la capacidad intelectual, el rendimiento académico, la conciencia fonológica, la decodificación de palabras. Sin embargo, los últimos estudios nos muestran que tiene una gran relación con las habilidades visoespaciales o visoconstructivas, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes estas habilidades visoconstructivas? Podría ser la capacidad de planificar, desarrollar capacidades para el movimiento y también para no solamente movimiento motor, también para respuesta. Ya tiene que ver con el movimiento, pero algo más. ¿Qué le dice viso? Bueno, más que todo utilizamos el término visoconstructivas, que está involucrado también en el espacio. Es una representación que creamos en nuestra mente donde podríamos desplazarnos o orientarnos, como la construcción de mapas, direcciones, orientación. Muy bien, perfecto. Tenemos una representación mental del espacio. No es el espacio tal cual está afuera, es una representación de esta. Tiene una fuerte influencia del lóbulo parietal, ¿no? El lóbulo parietal derecho es quien controla más que todas estas representaciones del espacio. Tiene un mayor predominio sobre la construcción de este. Y nuestras habilidades constructivas tienen que ver con estas habilidades de copiar, dibujar, manipular objetos como cubos.
donde hay que manejar también el espacio y una planificación de la administración de este espacio. Se ha encontrado que la música, particularmente la música clásica, aunque algunos estudios también dicen que la música contemporánea podría contribuir, pero se ha encontrado mucho, bueno, los estudios se han realizado más con música clásica, que tiene muchos más beneficios para la estimulación del manejo del espacio. En personas que tocan estos instrumentos musicales, que son músicos, tienen un mejor manejo del espacio. A nosotros nos ayuda mucho porque cuando hacemos la rehabilitación de personas, en este caso con Alzheimer, porque el deterioro va del lóbulo temporal al lóbulo parietal y occipital, ¿no? Es una demencia posterior. Entonces, estas personas van a tender, es uno de los síntomas, a presentar dificultades en las habilidades visoespaciales y visoconstructivas. Van a tender a desorientarse en el espacio y van a tener muchas dificultades para dibujar. En la rehabilitación de estas personas con la música, se tiene mucho mejor. Si tú le pones música clásica, puedes ir viendo que hay mejoras en los pacientes, ¿no? Pero eso tendría que ser algo constante, frecuente, en la recuperación de estas personas, ¿no? O si se quiere estimular estas áreas. Todavía las evidencias sobre otras zonas o procesos cognitivos todavía son contradictorios. Así que algunas evidencias sí afirman que se puede mejorar y otras que no han encontrado resultados similares. Pero en la mayoría de las investigaciones, las funciones visoespaciales han sido las que más se han repetido, ¿sí? Donde existe mayor evidencia de beneficio de la música, tanto para el que escucha como para quien toca, para estas áreas o por estos procesos cognitivos. Así que no debían desestimarse estas actividades dentro del aprendizaje de los niños. Bueno, y uno de los temas que dejamos. Magíster, antes de pasar ¿podría comentar algo sobre la música? Sobre la música. Nos diríamos sobre la intensidad de la música, ¿no? Porque la clásica puede tener la música suave, relajante, estimular algunas áreas, pero también en la clásica tenemos músicas bastante intensas, hasta pueden movilizar emociones, ¿no? Entonces dependería de no sé cuál es el término adecuado, pero determinaría la música clásica la que es más suave. He tratado de buscar información al respecto y no se tiene así una precisión en realidad con qué música, ¿no? Se tiene más beneficio, porque su investigación implicaría ya estudios experimentales donde tendríamos que poner en diferentes ritmos, diferentes tonalidades a las personas y ver cómo van evolucionando, ¿no? Se habla de música en general, la investigación no precisa, ¿no? Pero bueno, pues ya por la práctica clínica, cuando les pongo esas músicas de Mozart, ¿no? Esas bastante alegres, la clásica, ¿no? Veo que tiene mucho mejor resultado al momento de hacerles hacer actividades a los pacientes. Más que con la música que tiende a ser más relajada, más suave, veo que responden mejor por la práctica clínica con estas tonalidades mucho más, como alegres. Vamos al término alegres, ¿no? Muy bien. Perdón. Dependiendo de la experiencia de cada persona, ¿no? Sí, por la experiencia, como te digo, clínica es esta, pero más en investigaciones así específicas con cada tipo de música, no. Además, la mayoría de los reportes incluyen la música de Mozart como una de las referencias. Buenas noches. Perdón, magister, una consultita. Adelante. Bueno,
estamos hablando de evidencia, ¿no? En realidad, cuando se utilizan cualquier tipo de terapias o intervenciones, lo que se trata de buscar es una evidencia que pueda soportar la intervención. Y obviamente se busca evidencia desde el punto de vista, como se dice, en el neuroimagen, para ver la actividad cerebral, ¿de acuerdo? Después también hay una evidencia que puede ser una evidencia empírica, de la experiencia que dicen, aunque esa no está validada desde el punto de vista científico. Y obviamente la evidencia estadística. Entonces, en base a eso, pues, es lo que deberíamos tratar de orientar nuestro actuar para poder realizar intervenciones adecuadas, porque si no, caemos en lo que es los neuromitos. Y los neuromitos pueden ser tanto malos, o sea, en el sentido de que una intervención puede ser mala, o de que se trata de que cualquier intervención que se hace es, digamos, sobreestimada. Entonces, tratar de buscar tanto una evidencia desde el punto de vista neurofisiológico como una evidencia de tipo estadístico es lo que nos va a dar a la larga la evidencia clara para poder utilizar las cosas. Entonces, eso es a veces complicado poder encontrar, ¿no? Yo un poco he buscado esto de la música y todo aquello, y al igual que usted, yo no he encontrado evidencia clara, estadística, porque al final siempre ponen, ¿no? En todos sus papers ponen, se requiere más estudios y una población mucho más amplia para poder realizar, Y después tampoco en el diseño del estudio hay muchas falencias en muchos de estos estudios. Ahora, la evidencia neurofisiológica desde el punto de neuroimagen, sí, hay una cierta evidencia, pero eso también hay que verlo, ¿no? Según vayan desarrollándose más técnicas, probablemente vamos a poder obtener más datos y hacer un análisis matemático justamente de todo eso, que nos dé una evidencia científica como tal. Gracias. Sí, claro, tienes mucha razón. Y lo que te estoy comentando con la música tiene evidencia científica, ¿no? Lo que más utilizamos son los metaanálisis, ¿no? Es decir, artículos científicos que hacen una revisión de todo lo publicado sobre un asunto. Lo que les puedo subir es este metaanálisis sobre la música y otros procesos cognitivos. Y en ese metaanálisis, esta revisión, nos habla de que la mayoría de las evidencias, tanto estudios fisiológicos o con otros tipos de pruebas, muestran en la mayoría de los casos que beneficia en los procesos visoconstructivos, visoespaciales, ¿sí? Y la mayoría de estos estudios se han hecho con música clásica. Ya deja a la cuestionante si también podría beneficiarse con música, bueno, contemporánea, pero la mayoría se han hecho con estas. Y, bueno, los resultados de estas investigaciones son estos. Lo que sí también se deja como cuestionantes, y, bueno, y ahí es donde se pone que podría o no mejorar otros procesos y los estudios comienzan a ser contradictorios. Y bueno, ahí la sugerencia es lo que ya comenta nuestro compañero, seguir haciendo más investigaciones. Pero sobre el otro tenemos bastante evidencia. Sobre qué temas, sobre qué tonalidades, no he encontrado igual suficiente evidencia para comentarte. Así que lo único que he podido compartirles sobre es esta experiencia. Bien. Bueno, pasemos al tema de los sueños. Bueno, ¿ustedes piensan que la actividad cerebral disminuye cuando uno duerme? No, no disminuye. Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Magíster. Yo creo que sí disminuye. ¿Te puedo escuchar? Magíster, tenía una pregunta cuando hablaba de lo que es la estimulación con la música.
y Sí. las tonalidades, todo eso, también no tiene mucha relación con lo que es, digamos, las aptitudes de la persona, porque obviamente las tonalidades también va a depender mucho, yo creo, con las aptitudes que tenga o el desarrollo que tenga la persona, o no hay relación. ¿A qué te refieres con aptitudes? Digamos, los procesos, digamos, hay personas que tienen las percepciones más visuales, hay otras que tienen percepción más sinestésica, de acuerdo, digamos, cómo va recibiendo los estímulos del entorno la persona. Bueno, no. Las actitudes te refieres con las capacidades, ¿no? Sí, perdón, la palabra mal dicha, sí, capacidades que tiene cada persona. La verdad no he encontrado algo así en los estudios que nos hable de que las personas con capacidades más visuales tengan menor efecto, ¿no? Sino habla en general de que las personas que han sido partícipes de estos estudios y que se han sometido a diferentes pruebas han mostrado un mejor rendimiento después de tiempos de exposición a la música. Más no tengo referencias sobre si las capacidades difieren en cómo beneficia la música. Ya, gracias, magíster. Muy bien. Bien, la actividad cerebral durante el sueño en realidad no disminuye. Es similar o en algunos casos hasta superior a que cuando estamos despiertos. Las zonas que se activan durante la etapa amor están ahora señaladas con rojo, ¿no? Con letras rojas, que es la amígdala, el hipocampo, la corteza del cíngulo. Y vamos a ver por qué estas zonas están activas durante el sueño MOR. Durante el sueño pasamos dos etapas. En la etapa del sueño no MOR y durante la etapa del sueño MOR. ¿Qué significa MOR? Movimiento ocular rápido. Muy bien. Las personas, cuando dormimos, vamos pasando de etapas del sueño, ¿no? De estar despiertos a una etapa 1, 2, 3, 4, donde la actividad cerebral se va modificando. ¿Qué interés tiene para nosotros esto? Hablábamos durante la memoria a largo plazo de dos tipos de memoria, ¿sí? Dos grupos grandes. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Dentro de largo plazo hay dos tipos más. La declarativa y la no declarativa. Perfecto. Durante el sueño no MOR tiene una mayor participación la consolidación de la información de la memoria declarativa. ¿Sí? Entonces, durante esta etapa, a medida que vamos pasando de una etapa a otra, se va consolidando y se va almacenando la información que hemos ido obteniendo durante el día y se va llegando a almacenar. Bueno, el sueño no sigue no es como que, bueno, aquí estamos durmiendo y nos despertamos en esta etapa. Va fluctuando, ¿no? Va subiendo y va bajando de etapas. Hasta llegamos en un momento a un sueño MOR, ¿no? Donde se va a consolidar la información de la memoria no declarativa. Entonces, durante el sueño, nosotros vamos pasando de una etapa no MOR a una MOR, después pasamos a una no MOR, MOR y así. Vamos pasando varias veces por estas secuencias, donde se va ya realizando actividades de almacenamiento. Bien, ustedes tienen entonces aquí una representación de lo que es la memoria declarativa y no declarativa, ¿no?
Estas, entonces, la memoria a largo plazo se va consolidando durante el sueño. No dormir implica no llegar a almacenar, no llegar a que esta información se guarde en el cerebro. Y desde un principio, si entendemos también al aprendizaje como una etapa previa al almacenamiento de la información, aunque tengamos las mejores estrategias de aprendizaje, pero tenemos dificultades en el sueño, el almacenamiento de la información no va a ser posible, tanto de habilidades prácticas de la memoria no declarativa, como de la información semántica, de los conocimientos que adquirimos y las experiencias diarias dentro de la memoria declarativa. ¿Cuántas horas creen que es apropiado dormir? ¿Cuánto es lo necesario Depende de la para edad. dormir? Exactamente. Depende de la edad, ¿no? Un niño, si no me equivoco, 12 horas, bebé, ¿no? Después niño 10, un adulto promedia 8. Y bueno, los adultos mayores se sabe que duermen menos, ¿no? Exactamente. Muy bien, depende de la edad, ¿no? Tenemos un periodo de sueño que son los tiempos requeridos para que el cerebro procese toda esta información. Hay gente que piensa que si no ha dormido lo suficiente en la tarde puede compensar. ¿Ustedes creen que esto también se aplique para la memoria? Si lo que no se ha almacenado durante ese periodo, bueno, en la siguiente etapa de sueño, que va a ser durante la tarde, se pueda realizar. Creo que No no. sé. No, creo que no, porque los tiempos no son iguales y necesitamos ese tiempo para consolidar la información, creo, ¿no? Y si dormimos en la tarde, la luz también tiene que ver mucho con la producción de melatonina para conciliar el sueño y ese sueño que necesitamos para consolidar esta información. Muy bien, tienen mucha razón. Aunque las personas tengan este mito de que, bueno, si no has dormido lo suficiente en la tarde compensas, las personas podrían tener esta percepción porque quizás sienten algún bienestar físico, ¿no? Quizás se levantan mucho más, con más energías, imagino, ¿no? Sin embargo, la memoria no tiene esos espacios de espera, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que la persona duerma y después almacenamos. No. Tiene un periodo y lo que no se almacenó en ese periodo tiende a tener mayores dificultades después para almacenarse o requeriría de un mayor esfuerzo para volverlo a codificar y almacenar. Entonces, si bien un sueño por la tarde podría producir un bienestar físico, no se aplica para el almacenamiento de la información. Lo mismo que no se aplicaría para las personas que creen que, bueno, durmiendo todo un fin de semana, porque no durmieron durante la semana de trabajo, podrían recuperar horas para, no sé, aprender más. Pero no, solamente quizás se aplique para un bienestar físico y de energía. Bien. Hay algunas recomendaciones de higiene del sueño, ¿no? Incluso tenemos pruebas para evaluar lo que son la calidad del sueño, donde evaluamos las horas de sueño. Y uno de los indicadores interesantes para esto es, una vez que la persona se ha acostado en la cama, ¿le cuesta dormir? ¿Realiza otras actividades de estimulación como ver videos en su celular? Este es un indicador bastante interesante para la calidad del sueño. El hecho de que las personas se acuesten y puedan dormir en poco tiempo es un buen indicador de la calidad del sueño que están teniendo. El tiempo de sueño y el hecho de que se levanten sin sentirse cansados, de que se puedan levantar sin dificultades.
Bien, entonces el sueño participa bastante en la memoria y obviamente la consolidación de la información en la memoria contribuye también a que la información que se ha aprendido durante el aprendizaje también se pueda almacenar. Bueno, hasta aquí hemos visto las generalidades del aprendizaje y lo que nos toca encaminarnos ahora es sobre el aprendizaje de la aritmética, la lectura y la escritura. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, consulta, comentario, aporte que quieran hacernos. Sí, me dice, ¿qué pasa con las personas que tienen que trabajar turnos nocturnos, que duermen en el día? ¿Se da la misma por el periodo? Parecería ser que el proceso es el mismo, pero debe ser afectado en alguna forma el horario, ¿no? Y bueno, el procesamiento de la información. Claro, claro que sí. Tenemos un ritmo, ¿no?, de vida en la cual tenemos ya un sistema programado para los descansos. Alterar este sistema, estos ritmos que tenemos, puede afectar a la calidad del almacenamiento de la información. Las personas que van a cambiar de horario de trabajo a uno nocturno van a sentir estas dificultades como confusión, problemas para recordar información. Vean esta situación. Ustedes cambian de residencia y quieren irse al exterior. Estamos ahora de noche. ¿Qué país hoy día está de día? En este momento estaría de día. Creo que Japón. Los países asiáticos. Bueno, entonces decides irte a un país asiático. Cuando llegues allá, vas a tener que tender a mantener tu ritmo, ¿no? Y quizás allá durante el día te dé sueño, durante la noche vaya a estar despierto hasta que comiences a asimilar un nuevo ritmo de los horarios. Una vez que te acostumbres a esto, la probabilidad de que puedas tú consolidar la información podría mejorar. Pero hasta entonces, las probabilidades de la calidad de la información que se puede almacenar va a ser bastante precarias, ¿no? Vas a tener problemas de confusión, olvido, problemas de horario, ¿no? Ya bastante se sabe de que los ritmos de trabajos nocturnos no ayudan a la calidad de vida, a la salud, ¿no? Y no sé, alguna vez estuve revisando y bueno, las personas que trabajan de noche incluso deberían cobrar más, ¿no? Porque en realidad están afectando su salud. Así que si va a ser un cambio de horario permanente, hay que esperar hasta que podamos adaptarnos. Pero hasta entonces, la información no va a tener el mejor almacenamiento porque tiene que pasar todos los ciclos al cual ya estamos acostumbrados. Gracias. Magíster, entonces, ¿qué sería lo recomendable, no? Viendo la situación tal vez de, de todos aquellos que trabajamos en el área de la salud, ¿cuál sería lo recomendable que nos ayude de alguna forma a tener ya un sueño como debería ser, ¿no? Y de esta forma que podamos seguir almacenando mucha más información, la necesaria, ¿no?, que se da en el día, y de esta forma mejorar también nuestra calidad de vida. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted nos podría dar a nosotros? Cuando hablas de salud, ¿te refieres a que trabajas 24 horas? En ese aspecto de los turnos, por ejemplo, ¿no? Que a veces te toca de día a otro o tienes que levantarte demasiado temprano para ingresar directamente por el turno que tienes,
o salir demasiado tarde, digamos, ¿no? Aparte de todas las actividades que tal vez se tienen que realizar y se amanecen, ¿no? No solo, bueno, no creo que tal vez solo en el área de la salud, tal vez en todas las áreas mismas, pero que no se cumplen tal vez las 7 horas que se podría dar en el sueño como tal, ¿no? Sí. A ver, déjame compartir algo que quizás te puede ayudar. ¿Se puede ver? Sí. Bueno. En 2006 hay un estudio sobre la calidad del sueño y en función del funcionamiento cerebral y los procesos cognitivos que se ven beneficiados con el sueño, se hacen estas siguientes recomendaciones para mejorar la calidad, a lo que el autor llama higiene del sueño. Bueno, se sugiere que podamos hacer siestas de más de 1 hora durante el día. Acostumbrarse a dormir a la misma hora, en lo posible. Y despertarse todos los días a la misma hora. Realizar actividad física antes de dormir. Evitar el consumo de alcohol, cigarrillo, bebidas con cafeína, entre las que se encuentran té, chocolate, refrescos, gaseosas, energetizantes, al menos 4 horas antes de dormir. Aquí me voy a detener un poquito. Hemos hecho un estudio en la universidad y hemos tratado de ver en estudiantes universitarios cuál de estas sustancias afectaba más a la calidad del sueño. Entre energetizantes, donde se encuentra la cafeína, el tabaco y las bebidas alcohólicas. Y donde más afectaba la calidad del sueño, las puntuaciones de calidad del sueño eran más bajas en estudios de correlación, eran con el alcohol, más que con las otras sustancias. Así que consumir alcohol antes de dormir tiene mayores, vamos a decirlo, desventajas o afecta más la calidad del sueño. Evitar realizar actividades sensoriales muy estimulantes antes de acostarse. Significa que no deberían ver televisión, no deberían estar conectados a internet, no deberían realizar o no deberían tener videojuegos en ese momento. Evitar irse acostado en un estado estresante, ansioso, enojado, preocupado. No utilizar la cama para otras actividades como para leer, estudiar, comer o trabajar, sino es solamente para dormir. Dormir en una cama confortable. Realizar trabajo, no realizar trabajo, ninguna actividad intelectual, escribir, nada, antes de irse a dormir. No es apropiado estudiar e inmediatamente dormirte. Evitar pensar sobre tus actividades del día o organizar o planear actividades futuras para el siguiente día. Dormir en una habitación con baja iluminación y poco ruido ambiental. ¿Qué te está diciendo en resumen esto? Que evitemos realizar cualquier tipo de esfuerzo cognitivo antes de dormir. Lo cual permita poner al cerebro en un estado que permita procesar la información durante todo el tiempo. Adicionalmente a esta información, nos informan sobre los demás procesos cognitivos que participan o que se ven beneficiados por una mejor calidad del sueño. Y para eso nos hacen un contraste y nos mencionan qué funciones se afectan cuando el sueño es alterado, ¿no? La atención sostenida es una de las que más se afecta. ¿Ustedes se acuerdan qué es la atención sostenida?
La que se presta por un tiempo largo, que es voluntaria. Excelente, ¿no? Este tiempo en el cual tenemos que atender a un estímulo se ve afectada. Entonces, mantener tu atención por largo tiempo ante una mala calidad del sueño te permite cometer errores de omisión. Puedes olvidar cosas. En un caso de ejercicios cognitivos, no tacharías las que deberías tachar en los gestos de cancelación, o tacharías de forma errónea las que no deberías hacerlo. Hay un elentecimiento cognitivo, es decir, la velocidad de procesamiento de la información disminuye. El tiempo en el cual tienes que hacer actividades también disminuye. La memoria a corto plazo y de trabajo disminuye. El esfuerzo que hacías para procesar la información otra vez va bajando. Se afecta en la adquisición de tareas cognitivas, se afecta el aprendizaje. Aumenta las respuestas perseverativas. Esto tiene que ver con las funciones ejecutivas. Tiendes a repetir las mismas respuestas varias veces, o tiendes a hacer las mismas actividades, aun cuando no deberías hacerlas. Tomas decisiones más arriesgadas. Hay una alteración de la capacidad del juicio. Disminuye la flexibilidad cognitiva, que es lo que te permite resolver problemas de diferente manera, o al menos encontrar diferentes opciones para resolver un mismo problema. El estado de humor también se afecta, estando más irritable. Disminuye la autovigilia y se aumenta lo que es la fatiga, por lo que te vas a sentir la presencia de cansancio y vas a tender a dormir de manera involuntaria. Te puedo sugerir eso, considerando que el trabajo va a ser bastante estresante, y ver que quizás estés cometiendo algunos errores posteriormente a un sueño de corta duración. Vas a comenzar a tener fallas cognitivas y se podrían deber a esta deficiencia en la calidad del sueño. No sé si con esto te respondo. Sí, magíster, muchas gracias. La verdad se ve la importancia y creo que debería ser difundido, ¿no?, la información, sobre todo de lo que es la higiene del sueño, para que se tome conciencia, porque mayormente, como una de mis compañeras antecedió, pensamos que compensándolo con dormir posteriormente ya estamos tranquilos, ¿no? Pero al final de cuentas se ve que en la parte cognitiva es donde salimos perdiendo totalmente. Tal vez estamos bien enérgicamente, pero en la parte cognitiva ya salimos perdiendo, ¿no? Muchas gracias, magíster. ¿A ti? Magíster, una consulta. Sí. Por detrás de los procesos podríamos decir que la falta de sueño o buen descanso podría afectar directamente a la sinapsis, evitando unos procesos adecuados. Sí, si tenemos un mal descanso, una mala calidad vamos a tener problemas para hacer nuevas sinapsis, nuevas conexiones, vamos a alterar una serie de procesos. Evidentemente, sí, tienes razón, vamos a afectar las posibilidades de hacer y consolidar la sinapsis. Gracias. Bueno, lo que nos toca ver, bueno, ya creo que va a ser esto el día viernes, el día jueves, es sobre el aprendizaje de la aritmética, la lectura y la escritura. Vamos a entender el día jueves con detalle que la aritmética es una función neurocognitiva, ¿sí?,
multimodal, es bastante compleja. Bueno, les voy a hacer algunos ejercicios. Vamos a entender por qué proceso pasa la aritmética, qué áreas cerebrales están relacionadas con esta, además de qué procesos cognitivos participan bastante de la aritmética. Vamos a ver también el tema de la lectura. Ya algo nos anticipaban Francisco Mora, que nos dice que es la transformación de signos, bueno, de la transformación de los signos gráficos en sonidos. Bueno, vamos a tener algunos ejercicios, vamos a ver la velocidad de la lectura, cómo es este proceso, cuál es la explicación teórica sobre cómo leemos, las bases neuroanatómicas, los circuitos cerebrales que utilizamos para leer. Similar situación, vamos a hablar sobre la escritura y las bases. Entonces vamos a ver mucho de esto. Vamos a tener bastantes actividades el día miércoles. Bueno, jueves, perdón. Mucho me pierdo. Entonces va a ser una clase donde vamos a tener bastantes ejercicios con ustedes. Vamos a tratar de verlos. El día martes es cuando vamos a tener la visita a través de este medio de un paciente que quiere contarles su experiencia, también los familiares. Más que todos los familiares van a hablar porque el paciente que tenemos tiene una dificultad en la fluencia verbal. Puede articular palabras, les puede comprender a ustedes, pero cuando va a tratar de responderlos lo va a hacer lo más lento. Se va a tomar bastante tiempo para compartir algo de él con ustedes, ¿no? Pero los familiares les va a contar su experiencia sobre las dificultades que ha tenido este paciente, cuáles han sido los principales problemas para su adaptación. Les va a contar también su experiencia sobre cómo ha sido la posibilidad de encontrar una forma de rehabilitación desde la neuropsicología, quizás los beneficios que ha ido encontrando en ella. Esta tiene dos propósitos, esta participación de esta persona. Uno es que vamos a ver un paciente con lesiones que ha afectado la memoria y la atención. Aún se encuentran bastante bien preservadas la lectura y la escritura. Puede leer bastante bien, puede escribir, puede hacer cálculos. Sin embargo, la atención es la que más se ha visto afectada. Lo vamos a ver porque presenta un caso de heminegligencia, que es uno de los trastornos que vamos a estudiar. Y por otra parte, la otra intención es que podamos conocer de cerca, ¿no?, la experiencia de una persona y de sus familiares en la rehabilitación de neuropsicología. Esta última tiene una intención más motivadora, que les inspire, sobre todo, a poder terminar esta maestría. Bueno, al menos pienso que puede contribuir a eso, ya que de manera personal conocer a estos pacientes durante mi estudio, al igual que ustedes, me ha hecho darle mucho más énfasis, mucho más impulso al estudio, porque, bueno, de alguna manera te estás formando para atender una población que fácilmente no tiene acceso a estos servicios, ya que no tenemos en Bolivia muchos neuropsicólogos, no tenemos una variedad de servicios, es uno de los servicios de psicología más escasos. Imagino que se habrán dado cuenta de esto, ¿no? Durante la búsqueda de información, si se ponen a hacer una búsqueda de profesionales en esta área, es bastante escasa. Y si para nosotros sería difícil buscar, imagínense para personas que tienen paciencia. Adelante. Quería llevar hoy el azul, pero estaba con cosas Pero negras. debías limpiar. Lo intenté limpiar, pero mi mano no ayudaba. He intentado. El micrófono. Pero Un cepillito, ¿ya? Para lavar. sí, uno largo, ¿no ve que entré?
Ya metí. Ya está. Ya pude apagarla. Bien. Entonces, espero que pueda cumplirse estos dos objetivos el día martes. Vamos a hacer la clase desde su casa del Señor y después vamos a desconectar un ratito para volver al lugar de la clase. Ese día vamos a ver la siguiente semana los trastornos. Vamos a comenzar con trastornos de la atención, memoria, y vamos a terminar viendo trastornos del aprendizaje. Vamos a tratar de hacerlo lo más... pues vamos a tratar de rescatar la mayor cantidad de información, ya que es bastante la información que tenemos sobre los trastornos. ¿Alguna duda, consulta que tenemos hasta aquí? Pienso que todo está claro. Ok. Tienen entonces las actividades. Una vez que estén revisada la actividad que han presentado, igual les voy a enviar un mensajito para que ustedes puedan revisarlo. Y si tienen algún desacuerdo con la evaluación, me lo hacen saber para poder corregirla, revisarla, ¿no? Lo que corresponda. Y ya les había comunicado al inicio que aquellas personas que no pudieron presentar sus actividades por tiempo, pueden enviar una carta a la coordinadora del posgrado. A la coordinadora, que es la Magister Yaciara, para que pueda habilitarles la plataforma, si es que así ella lo considera, y así yo pueda calificar los que vayan presentándose de manera demorada. Bueno, ya vamos a terminar. No sé si tienen alguna duda, consulta. Bueno, entonces les agradezco por su paciencia, la atención. Nos encontramos el día jueves para ver ya los procesos específicos del aprendizaje y cómo se vinculan todos estos con las áreas del cerebro. Hasta el día jueves. ¿Ya no tenía clase de inglés? Hasta el jueves, gracias. Muchas gracias. Gracias, Magíster. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.